Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Oscar Denise y Ashley Enver encienden las redes con su inesperada confesión: ir a terapia juntos fue un acto de amor y fortaleza. ¿Qué pasó realmente entre ellos? La noticia ha explotado como una bomba en el mundo del espectáculo hispano. Oscar Denise, reconocido actor y cantante turco, rompió el silencio sobre su relación con Ashley Enver y sorprendió a todos con unas declaraciones poco comunes para una figura pública de su talla. En una entrevista íntima y emocional, Oscar confesó algo que pocos esperaban: nunca me avergoncé de ir a terapia con Ashley. Al contrario, creo que fue una muestra de fortaleza, no de debilidad. Este inesperado comentario llegó durante una conversación que parecía rutinaria, pero que pronto se tornó en una revelación emocional sobre una etapa compleja en la relación de la pareja. Según Oscar, la decisión de buscar ayuda profesional no surgió tras una crisis extrema, sino como un paso consciente para entenderse mejor. Queríamos comunicarnos más profundamente. Nos amábamos, pero había heridas del pasado que necesitaban atención. Ashley Enver, quien se ha mantenido algo más reservada en cuanto a su vida personal, también rompió el silencio. Mucha gente cree que las parejas perfectas no discuten o no tienen problemas. Eso no es real. Nosotros decidimos enfrentar nuestros fantasmas juntos, sin miedo a lo que los demás pensaran. La reacción del público no se hizo esperar. Miles de seguidores comentaron en redes sociales el gesto de honestidad de la pareja. En especial, muchas mujeres elogiaron la valentía de Oscar, considerándolo un ejemplo de madurez emocional. Una usuaria escribió: «¡Qué hombre tan valiente! Necesitamos más figuras públicas como él que normalicen la salud mental». Según fuentes cercanas, las sesiones de terapia no solo ayudaron a la pareja a sanar heridas, sino que también fortalecieron su vínculo. «Hubo momentos muy duros», comentó Oscar, «pero también aprendimos a escucharnos sin juzgar. Ahí me di cuenta de que Ashley tenía una profundidad que yo había ignorado en nuestra rutina diaria». Aunque la relación entre ellos finalmente terminó, ambos han hablado con respeto y cariño sobre lo vivido. Ashley declaró en una ocasión: «No todo amor tiene que durar para siempre para ser verdadero. Nosotros fuimos reales y nos ayudamos a crecer». Esta visión madura y realista del amor ha sido aplaudida por expertos en relaciones y por el público en general. Pero lo que realmente ha llamado la atención ha sido la forma en que Oscar ha compartido este proceso con tanta transparencia. En nuestra cultura todavía hay mucho estigma sobre la terapia. Se cree que solo los locos o los débiles van. Yo quería mostrar que los hombres también pueden trabajar en sí mismos y en sus relaciones. Las palabras de Oscar resonaron especialmente en un contexto cultural donde la masculinidad muchas veces se ve ligada al silencio emocional. Durante mucho tiempo, yo también pensé que ser fuerte era aguantar todo, callar, seguir adelante. Pero aprendí que abrirse, pedir ayuda, también es fuerza», agregó. Esta nueva perspectiva del actor ha generado un efecto dominó. Psicólogos y terapeutas de pareja en Turquía y en países hispanohablantes han reportado un incremento en consultas relacionadas con dinámicas de pareja tras la difusión de la entrevista. El testimonio de figuras públicas como Oscar ayuda a romper tabúes. «La salud emocional es parte esencial de cualquier relación», comentó la terapeuta familiar Carla Mendoza en un programa de análisis social. Los seguidores de la pareja, que los vieron compartir pantalla en la exitosa serie Istanbul'u Gelin, no han dejado de expresar su nostalgia. La química entre ambos era innegable, y muchos aún sueñan con una reconciliación. Sin embargo, tanto Oscar como Ashley han dejado claro que, aunque ya no están juntos como pareja, se respetan profundamente como personas y artistas. La prensa también ha rescatado momentos del pasado donde ambos se apoyaban públicamente. En una entrega de premios hace algunos años, Oscar agradeció a Ashley por su paciencia y su arte, mientras que ella lo llamó un compañero generoso y apasionado. Estos gestos ahora cobran nuevo sentido bajo la luz de lo revelado recientemente.
A raíz de la conmoción causada por esta historia, varios programas de televisión y revistas especializadas han hecho retrospectivas sobre la evolución de su relación. Desde los inicios llenos de entusiasmo, pasando por las dificultades, hasta llegar a una separación tranquila y sin escándalos, su historia parece sacada de una novela contemporánea, con una fuerte dosis de realidad. También han surgido rumores sobre un posible proyecto conjunto en el futuro. Aunque ninguno ha confirmado nada oficialmente, fuentes cercanas aseguran que están considerando participar en una obra de teatro o en una nueva serie que aborde precisamente las complejidades del amor adulto. De ser cierto, el proyecto promete ser un éxito rotundo. En medio de todo esto, Oscar ha anunciado que está trabajando en un libro autobiográfico donde abordará con más profundidad sus experiencias personales, incluyendo su evolución emocional y su paso por la terapia. No será una historia de fama ni de éxito, sino de crecimiento y de verdad, dijo. Asl, por su parte, ha optado por el silencio mediático, aunque ha seguido compartiendo reflexiones sobre el bienestar emocional en sus redes sociales. Uno de los capítulos más comentados del libro, según adelantos filtrados, narrará una noche particularmente difícil, cuando ambos, tras una fuerte discusión, decidieron no separarse, sino escribir juntos una carta donde cada uno explicaba lo que sentía sin interrupciones ni reproches. Esa carta fue más terapéutica que muchas sesiones. Pudimos leerla en voz alta, llorar y abrazarnos después. No todo estaba resuelto, pero el respeto volvió a ocupar su lugar, escribió Oscar. Este gesto, profundamente humano, ha sido replicado por muchos seguidores. Las redes se llenaron de mensajes de personas que decidieron escribirle una carta a su pareja o incluso a ellos mismos, inspirados por la historia. Algunas cuentas han lanzado retos como el almohadilla carta con amor, promoviendo la comunicación sincera en las relaciones afectivas. En una reciente aparición pública, Oscar fue consultado sobre si volvería a enamorarse. Sonrió y respondió con serenidad, no lo sé. Pero si sucede, será con los ojos bien abiertos y el corazón más sabio. Aprendí que el amor no es salvar ni ser salvado. Es caminar juntos, con respeto, hacia lo desconocido. Las declaraciones han sido vistas como una lección de madurez en tiempos donde las relaciones tienden a idealizarse o descartarse con facilidad. Y es precisamente esa honestidad la que ha cimentado la imagen de Oscar y Asl como referentes emocionales, más allá de su carrera artística. Mientras tanto, los fans continúan apoyándolos por separado. Asl ha regresado al teatro con una obra de introspección sobre la identidad femenina contemporánea, mientras que Oscar prepara un nuevo álbum donde, según él mismo adelantó, cada canción será una etapa del amor, desde el primer encuentro hasta la despedida. A pesar de la distancia sentimental, es evidente que el impacto que tuvieron el uno en el otro continúa vivo en sus proyectos. Ambos artistas han tomado lo vivido no como un fracaso, sino como una escuela que los ha transformado profundamente. ¿Y tú, crees que una pareja famosa pueda normalizar la terapia en relaciones? ¿Has vivido una situación similar en tu relación? Cuéntanos en los comentarios, queremos leerte. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias exclusivas. Hasta la próxima, y recuerda que el amor consciente también es noticia.